Capítulo 14. El narcisismo es una enfermedad. Consíguelo tratado. La dirección del Hotel Finest era muy estricta y también se necesitaban tarjetas de habitación en el ascensor. La habitación de Cherry no estaba en el piso superior, por lo que no pudo encender el botón del piso superior incluso después de pasar la tarjeta de la habitación por el lector de tarjetas. Ella hizo un puchero con tristeza. Después de pensarlo, decidió regresar por ahora al piso 38 donde estaba su habitación y luego subir las escaleras. Pero nada más salir del ascensor se topó con Nora. Cherry instantáneamente reprimió sus deseos. Todavía podría buscar a papá mañana, pero mamá obviamente estaba un poco deprimida y la necesitaba mucho ahora. Nora había llamado a varios investigadores privados, pero todavía no había pistas. Después de todo, si ni siquiera Ángela sabía dónde estaba su hijo, entonces su padre podría ser el único que supiera la verdad. Pero negociar los términos con su padre. Él no era un tonto ingenuo como Ángela. Justo cuando estaba perdida en sus pensamientos, una pequeña figura saltó y abrazó su pierna. «Mami, te quiero mucho». Sus pensamientos fueron interrumpidos. Nora se frotó la cabeza y preguntó en voz baja, «¿A dónde fuiste a divertirte con la señora Louise?» Cherry se miró los dedos. No se atrevía a mirar a Nora a los ojos cuando mentía. «Simplemente paseamos por el hotel. Aquí no es nada divertido. Mami, dormiré contigo». Nora soltó un «está bien» y abrió la puerta. Luego, se giró para ver a Cherry apoyada contra la pared y haciendo una hermosa pose. «Mami, si extrañas a mi hermano, entonces puedes mirarme. Probablemente se parece a mí. Somos gemelos después de todo». Nora se rió entre dientes. Los gemelos niño-niña son fraternos. Al igual que los hermanos normales, es muy difícil para ellos verse exactamente iguales. Cherry bajó la cabeza decepcionada. ¿Es eso así? Pensé que se parecería a mí. Nora se rió y la llevó a la habitación. Después de bañarse, los dos estaban acostados en la cama cuando sonó el teléfono celular de Nora. Era de los Smith. Ella bajó los ojos y contempló por un momento. Luego, apagó el celular y se fue a la cama con Cherry. Cuando se despertó al día siguiente, Cherry ya se había levantado silenciosamente de la cama y estaba jugando afuera con la señora Louise. Echó un vistazo a su teléfono celular. Aparte de docenas de llamadas perdidas de los Smith, también hubo una de su tía paterna. Su tía paterna había sido muy amable con ella durante todos estos años. Por eso, su relación con Lisa también fue bastante buena. Así, ella devolvió la llamada. Alguien contestó muy rápidamente, pero fue la voz de su padre la que sonó. «Aquí estaba yo, pensando que ya dejaste a la familia, Nora». Nora bajó la vista con pereza y se levantó de la cama para comer algo. «¿Qué pasa? ¿Qué tipo de actitud es esa? Tengo algo que preguntarte. ¿Saboteaste descaradamente ayer la propuesta de Anthony a tu hermana? ¿E incluso golpearla cuando fracasó el sabotaje? Además, usted ha estado diciendo que quería anular el compromiso. Ahora que te has salido con la tuya, ¿por qué intentas seducir a Anthony otra vez? Es el prometido de tu hermana. Siempre había sido así desde que eran niños. En el momento en que ella y Ángela tuvieran un desacuerdo, Henry la culparía por ello sin siquiera intentar descubrir la verdad. Nora ya estaba acostumbrada. Ella dijo lentamente, «Él no parece ser su prometido todavía, ¿verdad? Iba a serlo muy pronto, pero ahora lo arruinaste todo. Vuelve ahora mismo y discúlpate con tu hermana. De lo contrario, no me culpes si te repudio. Haz lo que quieras». Nora estaba a punto de colgar después de dar una respuesta gélida cuando escuchó a Henry gritar enojado, «Mujer ingrata. No solo me estás desobedeciendo, sino que tampoco te importa si tu tía está viva o muerta». Nora hizo una pausa. «¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a ella? Tiene un tumor cerebral. Si tienes un mínimo de conciencia, ven al hospital de la ciudad. De lo contrario, ni siquiera podrás ver a tu tía por última vez». Llegó en un momento. Después de colgar, Nora se lavó rápidamente, se cambió y salió. Cuando llegó el ascensor, entró y vio que ya había dos mujeres élite vestidas profesionalmente adentro. Nora cerró las puertas después de entrar. Tenía los ojos cerrados mientras bajaba. Escuchó la discusión entre los dos detrás de ella. «¿No es inapropiado que tratemos al señorito así?
Esto es castigo corporal. ¿Qué tonterías estás diciendo? Nos envió la anciana. Además, ¿no viste que el señorito ni siquiera lloró después del golpe? Tampoco habla mucho. Escuché que es autista. ¿Qué? No es de extrañar que parezca aburrido y torpe. Te lo digo en secreto, pero me sentí un poco bien cuando vi que lo reprendían. Y que, incluso si eres rico y prestigioso, al final, todavía tiene que escucharnos obedientemente. ¿Pero qué pasa si el señor Hunt se entera? Entonces será porque no terminó su tarea. El señor Hunt es muy estricto con el señorito. Los padres se desesperarían cuando sus hijos lloraran o armaran un escándalo, pero Pete solo sabe cómo soportarlo obstinadamente. Incluso si no le doy el almuerzo, apuesto a que ni siquiera dirá una palabra al respecto. Por la noche. Timbre. Cuando el ascensor llegó al primer piso, los dos tutores salieron y fueron a comer al restaurante del hotel. Nora, que salió con ellos, frunció el ceño. Se sintió excepcionalmente incómoda. Esos dos habían venido desde el piso superior, por lo que solo podían haber venido desde la suite presidencial en el último piso. Por lo tanto, el pequeño señor, del que hablaron debe ser el hijo de Justin Hunt. Nora bajó la mirada y decidió ocuparse de sus propios asuntos. El taxi que había reservado ya había llegado. Estaba a punto de subir al auto cuando escuchó un alboroto detrás de ella. Efectivamente, fue Justin quien salió con sus guardaespaldas. Nora desvió la mirada y se subió al coche. Antes de que el auto arrancara, la visión del niño que había enterrado su cabeza en el hombro de Justin mientras era cargado por él repentinamente apareció en su mente. Aunque no pudo ver claramente su rostro, parecía del mismo tamaño que Cherry, por lo que probablemente tenía aproximadamente la misma edad que ella. La ira brotó en Nora. De repente abrió la puerta del auto, salió y caminó directamente hacia Justin. Los guardaespaldas la detuvieron antes de que siquiera se acercara. Lawrence ya la había notado deambulando por la entrada hace un momento. Dijo burlonamente: «Señorita Smith, sé que tiene la intención de expresar su gratitud al señor Hunt por su ayuda ayer, después de lo cual le pedirá su información de contacto. Ya hemos visto estos métodos 1.000.000 de veces. ¿Puedes esforzarte un poco más y utilizar una frase más novedosa para ligar?» Nora estaba desconcertada. A lo lejos, Justin, vestido con un traje negro, mantuvo la mirada fija y entró en el Bentley de mal humor. Él no la vio en absoluto. Al ver el coche arrancar, los ojos de Nora se entrecerraron con enojo. Este fue un raro momento en el que decidió entrometerse por una vez, pero ¿la estaban malinterpretando de tal manera? Ella se dio vuelta para irse. Después de dar un par de pasos, incapaz de reprimir su ira, dio media vuelta y se acercó a Lawrence. Intentó repetidamente contener su ira, pero al final fracasó. Ella dijo: «Señor Zimmer, deberías pedirle al señor Hunt que visite a los especialistas en neurología cuando esté libre. El narcisismo es una enfermedad. Haz que te traten». Lorenzo estaba confundido. Solo después de que ella le gritó que Nora finalmente subió al taxi como si nada hubiera pasado y fue directamente al hospital de la ciudad. No había mucha gente en el hospital. Nora subió las escaleras y entró en la sala VIP. Ni siquiera había visto a su tía todavía cuando Henry caminó hacia ella furiosamente y le arrojó el contrato a la cara. «Nora, tienes que firmar el acuerdo de transferencia de propiedad hoy y también disculparte con tu hermana. De lo contrario, ni se te ocurra salvar a tu tía». Capítulo 15. Los hermanos se encuentran. Nora frunció el ceño. Antes de que pudiera responder, les llegó una voz suave pero ansiosa. «¿Estás tratando de llevarme a la tumba, Henry?» En la cama del hospital, una amable mujer de mediana edad que vestía una bata de hospital luchaba por levantarse de la cama. Tenía el pelo completamente afeitado y parecía terriblemente delgada debido a su enfermedad. Tenía las mejillas hundidas, pero eso no podía ocultar su personalidad amable. Ella era Irene Smith, su tía. Nora dio un par de pasos rápidos hacia adelante y se sentó en el borde de la cama. Le tomó la mano y saludó: «Tía Irene». Irene miró a Nora de arriba abajo por un momento. Entonces, sus ojos se pusieron rojos. «Te pareces mucho a tu madre después de haber adelgazado, Nora». Su voz temblaba mientras hablaba.
Has pasado momentos muy difíciles afuera todos estos años. Durante los 5 años que vivió en el extranjero, Henry nunca le había dado un solo centavo. En cambio, era su tía quien siempre le enviaba algo de dinero para gastos de manutención. Aunque no era mucho, era su manera de mostrar su amabilidad. El corazón de Nora se calentó. En ese momento, su madrastra, Wendy, dijo: «Nora, tu tía ha sido muy amable contigo desde que eras niña, ¿verdad? Ahora está enferma y tú eres el único que puede curarla. No la verás morir, ¿verdad?» Nora frunció el ceño. Un tumor cerebral. Casualmente sacó el informe médico y la tomografía computarizada que tenía al lado y comenzó a leerlo seriamente. Una Wendy molesta dijo: «La operación de tu tía es demasiado difícil, Nora. Un momento de descuido y sufrirá daño cerebral, por lo que nadie en el hospital quiere hacerlo». El doctor Larsen, jefe del departamento de neurología de este hospital, es el profesor de Angela en la facultad de medicina de su facultad. Si ella le ruega que lo haga, tal vez él esté dispuesto a correr el riesgo e intentarlo. Wendy suspiró en ese momento antes de continuar. Pero ahora, Anthony dice que sin la compañía, nunca se comprometerá con tu hermana. Tu hermana está terriblemente alterada y de mal humor. No es posible pedirle ayuda a alguien de una manera tan sombría, ¿verdad? Entonces, siempre y cuando le des compañía a tu hermana, dejaremos que Angela le pida ayuda al doctor Larsen. Que la operación de tu tía se lleve a cabo o no depende completamente de ti ahora. Cuando Wendy terminó de hablar, Henry gritó enojado: «También debes disculparte con Angela por sabotear su propuesta de matrimonio, seducir a Anthony por despecho y por golpearla». Wendy, que pretendía ser la buena, dijo: «Somos una familia, ¿para qué dices todo esto?» Suspiró. «Nora, la enfermedad de tu tía no se puede retrasar más. ¿Por qué no firma el acuerdo inmediatamente?» Mientras los dos actuaban juntos, Nora terminó de leer la tomografía computarizada de su tía. De hecho, fue un poco complicado. El tumor había envuelto los vasos sanguíneos, por lo que el más mínimo descuido provocaría errores y provocaría la muerte de su tía en la cirugía. No muchos médicos se atreverían a realizar una cirugía como esta ni siquiera en Nueva York, y mucho menos el doctor Larsen en California. Bueno, aparte de ella, eso era. Irene gritó enojada después de escuchar lo que decían. «Henry, esa empresa es lo único que le dejó la mamá de Nora. ¿Cómo pueden ustedes dos ser tan descarados?» Wendy sonrió. «Eso no está del todo bien, Irene. ¿Qué quieres decir con que se lo dejó a Nora?» La madre de Henry y Nora eran marido y mujer en ese momento. Esa es su propiedad conjunta. «Eres tan descarado». Irene volvió a mirar a Nora. «No escuches sus tonterías, Nora. Mi enfermedad es incurable. Incluso si firmas el acuerdo y haces que me operen, hay un 90% de posibilidades de que fracase de todos modos. Date prisa y vete. Bueno. Te visitaré de nuevo cuando tenga tiempo». Nora dejó el historial médico, dio media vuelta y salió. Su tía se encontraba en estado grave y, efectivamente, no admitía más demoras. Lo importante ahora era contactar al hospital y pedir prestado su equipo e instalaciones primero. Henry y Wendy no esperaban que ella simplemente se levantara y se fuera así. Además, incluso desapareció de la sala en un abrir y cerrar de ojos. Henry maldijo: «Ella es una total ingrata. Tu amabilidad hacia ella fue en vano». Wendy también habló con sarcasmo. «Fuiste muy amable con ella, Irene. Pero al final ella no quiso quedarse ni un momento más aquí contigo». Irene se mordió el labio con los ojos enrojecidos. «Buscarme un médico no tuvo nada que ver con Nora desde el principio, en la suite presidencial del último piso del Hotel Finest. ¿Por qué no terminaste tu tarea desde el mediodía, Pete? Esta sección está completamente en blanco. ¿Cómo se supone que vamos a proceder con el programa de la tarde si haces eso? Termina tu tarea». Capítulo 16. ¿Por qué te ves igual que yo? Debido a que se hacía tarde, la luz en la estrecha escalera era bastante tenue. Pete miró a Cherry en estado de shock. Tenía los ojos tan redondos como uvas y la boca ligeramente entreabierta. Los dos se miraron fijamente durante algún tiempo. Cherry fue la primera en hablar. «¿Por qué hay un espejo en la escalera?» Pete estaba desconcertado.
Las comisuras de sus labios tuvieron espasmos. Esto no es un espejo. Cherry estaba aturdida y estupefacta. Entonces, ¿por qué te ves exactamente igual a mí? La escalera quedó en silencio durante unos segundos más. Entonces, Pete, vacilante, dijo, ¿somos gemelos? Tim Cherry, que finalmente reaccionó, saltó hacia adelante y abrazó a Pete con entusiasmo. ¡Wow! Encontré a mi hermano. Pete, que siempre había rechazado el contacto físico con los demás, se puso rígido. Las relaciones de sangre eran simplemente tan peculiares. Por ejemplo, el contacto físico con personas como la madre y la hermana menor le daría a uno un sentimiento muy reconfortante. Pero resultó que mamá lo había abrazado y cenado con él porque lo había confundido con otra persona. Esta comprensión hizo que Pete palideciera. Sonaba un poco triste cuando preguntó, ¿por qué mami me abandonó? Cherry lo soltó y rápidamente le explicó, mami no te abandonó. Fue nuestro horrible abuelo quien te despidió. La razón por la que regresamos a Estados Unidos es para poder buscarte. ¿En realidad? Temiendo que su hermano no le creyera, Cherry asintió repetidamente. Es cierto. Es cierto. Sus suaves manos agarraron a Pete y lo arrastraron escaleras abajo. Vamos a buscar a mami. Definitivamente estará muy feliz de verte y luego nos llevará a casa. Pete quedó desconcertado. ¿Pero qué pasa con papá? Cereza hizo una pausa. Oh, es cierto. Mami definitivamente no querrá a papá. ¿Por qué? Mami piensa que él es problemático y que sus relaciones familiares son complicadas, así que lo encuentra muy molesto. ¿A papá le gusta mamá? Con una expresión tremendamente complicada, Pete respondió, papá parece odiar a mi mamá. ¿Qué hacemos? Un minuto después, las dos pequeñas bellezas se sentaron juntas en los escalones. Los dos parecían guisantes en una vaina mientras intentaban pensar en contramedidas con sus caras, que todavía tenían grasa de bebé, apoyadas en sus manos. Por cierto, mi nombre es Cheryl Smith. Puedes llamarme Cereza. ¿Cómo te llamas? Peter Hunt. Puedes llamarme Pete. Te quiero a ti y a papá, Pete. Y tampoco puedo dejar a mami. ¿Tienes una solución? Sí. Cherry de repente saltó emocionada. ¿Qué es? Con una mirada solemne, Pete respondió, si logramos que papá y mamá se enamoren, ya no se despreciarán más. Los dos niños apoyaron sus cabezas una contra la otra y hablaron de ello. Cuando finalmente se separaron, Cherry sugirió, quiero jugar con papá, ¿puedo fingir ser tú esta noche? Dio la casualidad de que Pete también quería pasar algún tiempo con su madre, así que asintió con los ojos brillando intensamente. Con la noble misión de reconciliar a una familia rota, los niños regresaron silenciosamente a la residencia del otro. Nora se puso en contacto con el hospital después de salir de la sala. El decano accedió inmediatamente a su petición. Anti era conocido como el mejor cirujano del mundo. Varios de sus vídeos quirúrgicos se habían convertido en clásicos en muchos hospitales y facultades de medicina. Que ella realizara una cirugía en el hospital fue sin duda un honor para el hospital. Sin embargo, hizo algunas solicitudes irrelevantes. Quería que algunas personas del hospital fueran asistentes para que pudieran observar y aprender de la operación. Nora, a quien no le importó, accedió a sus peticiones. Lo siguiente fue el sitio de operación y las instalaciones. El equipamiento del hospital estaba obsoleto y no podía satisfacer las demandas de una operación tan sofisticada. Como tal, solo pudo pedir prestados unos cuantos de Nueva York en el último momento. Como los trámites pertinentes eran engorrosos, cuando terminó con las llamadas y resolvió todos los arreglos, ya habían pasado más de 2 horas. Solo entonces regresó a la sala con la intención de consolar a su tía. Pensó que Henry y Wendy ya se habrían ido para entonces, pero inesperadamente, tan pronto como llegó, escuchó una disputa en la sala. Henry era muy arrogante. Si quieres que Angela le pida al doctor Larsen que realice la cirugía, pídele a Nora que entregue la empresa. ¿Qué es más importante, esa pésima compañía o la vida de su tía? La respiración de Irene era inestable. Angela, siempre te he tratado bien desde que eras niña. Esto es también lo que me gustaría preguntarle. ¿Es más importante la empresa o mi vida? Angela frunció el labio.
¿Cuándo me has tratado bien, tía Irene? Obviamente favoreciste a ese maldito gordito. Cogió el ramo de flores que tenía en la mano y se lo arrojó a Henry. Cuando lo sacó a los tres, vio a Nora y se detuvo. Nora apretó los labios con la intención de contarle sobre la operación. Tío Will, los ojos de Will ya estaban rojos en ese momento. Él espetó, eres igual de ingrato, piérdase. Capítulo 17. ¿Cómo se atreve a insultar a mamá e incluso golpear a su hermano? Luego se cerró la puerta de la sala. Sin embargo, todavía se podía escuchar vagamente la conversación en el interior. Lisa dijo, papá, Nora es. No digas su nombre. ¿Qué tan amablemente la trató tu madre? La trataba como si fuera suya, pero ¿en qué se diferencia ahora de Henry? Se aferra tan obstinadamente a la empresa y se queda quieta mientras tu madre muere. Irene dijo, no digas eso de Nora. No está haciendo nada porque sabe que es inútil incluso si deja la empresa. No descargues tu enojo con otra persona, lo sé, pero me siento tan mal cuando la veo tan indiferente. De repente, Will no pudo aguantar más y empezó a sollozar amargamente. Nora, que estaba afuera, podía sentir su impotencia y enojo incluso a través de las ventanas de vidrio. ¿No te sientes mal? Henry estaba detrás de ella. Por el bien de la empresa, ¿realmente vas a ignorar la vida de tu tía? Sus disputas aquí eran demasiado ruidosas y habían atraído a un círculo de espectadores. Nora miró hacia abajo y le envió un mensaje de texto a Lisa a su teléfono celular, diciéndole que se preparara y que alguien vendría a operar a su tía en unos días. Después de enviar el mensaje de texto, ignoró el enojado castigo de Henry y los demás y se giró para irse con calma. Cercano. Justin estaba allí con Lawrence. Un familiar estaba hospitalizado hoy, por lo que había venido especialmente de visita. Sin embargo, no esperaba encontrarse con tal situación. Lawrence dijo, los Smith son ciertamente descarados, pero ¿no es ella demasiado insensible? No es de extrañar que parezca tan insensible. Justin frunció el ceño y dijo, comprueba si hay algo que se pueda hacer con respecto a la enfermedad de su tía. Esto no fue nada difícil de descubrir. Cuando subieron al coche y regresaron al hotel, él ya se había enterado de todo. Su condición es realmente difícil de operar. Solo hay 2 expertos en Estados Unidos que pueden hacerlo, pero la tasa de éxito es solo del 50%. Casualmente, ambos expertos trabajan actualmente en nuestros hospitales. Al ver que el gélido Justin no hablaba, Lawrence no pudo evitar decir, si la señorita Smith sabe lo que está haciendo, aprovechará esta oportunidad para acercarse a usted. Cuando el coche llegó al Hotel Finest, quiso la suerte que Justin viera a Nora bajándose del taxi. Justin la miró desde atrás con una expresión ligeramente aturdida, pero rápidamente volvió a sus sentidos. La ira brotó de él y su rostro se volvió un poco más frío. Lawrence no pudo evitar decir, pensé que la señorita Smith era tan indiferente hacia su tía solo porque estaba desesperada. No esperaba que ella realmente la dejara morir. Es demasiado cruel. Sin cirugía, su tía estaba condenada. Sin embargo, si seguía adelante con la operación, al menos tendría un 50% de posibilidades de sobrevivir. La elección era obvia. Pero esa mujer en realidad estaba tan loca y desalmada, ¿y había rechazado su amabilidad? Olvídalo. Él simplemente entendería que se había entrometido innecesariamente en los asuntos de otra persona y la había juzgado mal. Justin entró al ascensor con una mirada hosca. En la suite presidencial del último piso. Cherry regresó sigilosamente a la habitación. Estaba a punto de entrar al estudio cuando se giró y vio a una mujer de rostro severo caminando hacia ella con una regla en la mano. Ella dijo con saña, ¿cómo puedes decidirte a holgazanear en otra parte si no has terminado tu tarea, Pete? A juzgar por lo estúpido y aburrido que pareces, debes haberte parecido a tu madre. Oh, espera, eso no está del todo bien porque eres un pequeño bastardo sin madre. Extiende tu mano, hoy te voy a dar una buena lección. Cereza estaba confundida. ¿Cómo se atrevía a insultar a su madre? ¿Y ella incluso estaba golpeando a su hermano? La niña suave se transformó inmediatamente en la niña de mal genio de su tiempo de juego. Con las manos en las caderas, estaba a punto de lanzar insultos al tutor cuando la puerta se abrió de repente. Se giró y vio entrar a su apuesto padre,
que tenía potencial para ser mandón, tranquilo, afectuoso o tranquilizador. Cherry inmediatamente olvidó lo que pasó hace un momento. Su pequeña forma saltó hacia adelante como si tuviera alas, pero fue en ese momento que el tutor la agarró del brazo. Justin se quitó la chaqueta después de entrar. Como de costumbre, lo primero que hizo fue preguntar cómo estaba su hijo. ¿Cómo estuvo Pete hoy? El tutor suspiró. No volverá a hacer sus deberes. Como no reforzó lo aprendido, no entiende cuando profundizamos en temas más complicados. Es tremendamente testarudo y se niega a escucharnos. Como resultado, su progreso ahora está por detrás del de su primo por 2 semestres de lecciones. Justin, preocupado, frunció el ceño cuando escuchó su informe. Capítulo 18. Enseñarle una lección al tutor justo cuando Cherry estaba a punto de hablar. Justin frunció el ceño y preguntó, ¿qué tipo de métodos especiales? El tutor suspiró y respondió, Pete nació autista. No le gusta hablar ni sabe comunicarse con los demás. Si esto continúa, impedirá su desarrollo. Creo que se puede considerar enviarlo a médicos especialistas para que reciba tratamiento o a una escuela para niños con necesidades especiales. Sus ojos brillaron después de hablar. Una vez que enviaron a Pete a una escuela para niños con necesidades especiales, le diagnosticarían una discapacidad mental. Con eso, podrían arruinar su futuro. Cereza estaba confundida. Ese profesor era horrible. Ella miró a Justin. Si papá estuviera de acuerdo, ella dejaría de verlo como su padre y pediría a mamá que salvara a Pete de sus garras. HMPH. La expresión de Justin se oscureció instantáneamente. Él replicó ferozmente, Pete está bien, no necesita asistir a una escuela para niños con necesidades especiales. Si no puedes enseñarle, buscaré a alguien más. Lawrence. Sí, señor. Justin ordenó, pague su salario de inmediato, ya no necesita venir mañana. El tutor quedó impactado por su repentina ira. Justin solía ser muy educado con ellos, lo que la hacía olvidar lo dominante que era en realidad Justin. Ella había cometido un error. Ella no debería haber dicho algo así. Debería haberlo tomado con calma. Al ver que se había quedado sin trabajo, para poder completar su misión, el tutor puso una expresión sincera y seria y dijo, soy el tutor doméstico más importante de Estados Unidos, señor Hunt. Mi consejo es, sin duda, lo mejor para su hijo. Como te niegas a escuchar la verdad, tómalo como si no hubiera dicho nada. Disfruté mucho durante mi tiempo con Pete. Adiós. Su discurso estuvo muy acorde con lo que diría un maestro ejemplar. La ira de Justin se desvaneció un poco y dijo, dale medio año extra de salario. El tutor estaba extasiado. El salario de medio año era mucho dinero. Junto con lo que esa persona le había dado. Cherry, que los escuchaba atentamente, quedó muy satisfecha. Papá no se había rendido con Pete. De hecho, era protector con él. Sin embargo, había sido engañado por ese maestro. Mientras observaba a la malvada maestra caminar alegremente hacia la puerta, los grandes ojos de Cherry, como uvas, se giraron un poco y preguntó, «Papá, ¿soy un pequeño bastardo sin madre?» Justin quedó desconcertado. De repente miró hacia abajo para ver a su hijo mirándolo con confianza. Su voz joven e infantil hizo que lo que dijo a continuación sonara particularmente desgarrador. «Soy realmente muy estúpido y aburrido. ¿Mami redujo la calidad de los genes de papá?» Justin quedó atónito. Su hijo rara vez hablaba tanto. Sin embargo, el contenido le resultó especialmente impactante. Contuvo su furia abrumadora y preguntó suavemente, «¿Quién te dijo estas cosas, Pete?» Cherry estiró el brazo y señaló la puerta con su dedo meñique regordete. Ella hizo. En la puerta, las piernas de la tutora quedaron flácidas en el instante en que sintió el aura asesina y la ira de Justin. Ella dijo con miedo, «Deja de decir tonterías, Pete». Cherry se escondió detrás de Justin y abrazó su pierna. Le sacó la lengua al tutor y le dijo, «Por favor, no me vuelvas a pegar». «Lo lamento». El tutor quedó desconcertado. ¿Era realmente ese pequeño imbécil que no hablaba? Al ver lo asustado que parecía su hijo, Justin no le dio al tutor la oportunidad de explicarle más. Ordenó, «Sácala fuera, Lawrence». «Sí, señor».
Lawrence agarró a la tutora y la empujó fuera. Justin frotó a Cherry en su cabeza para consolarla y dijo: «Puedes jugar solo un rato, Pete». La escena que se avecinaba era demasiado sangrienta e inadecuada para los niños. Aunque Cherry quería estar con su padre, él necesitaba lidiar con el vicioso maestro ahora. Era como cuando mamá también le vendaba los ojos y le decía que contara ovejas cada vez que peleaba con otros cuando estaban en el extranjero. Ella asintió. «Está bien, papá». Justin solo salió de la habitación después de ver a Cherry recoger un juguete sin fluctuaciones significativas en sus emociones. Lawrence era un hombre muy eficiente. Para entonces, ya había interrogado al tutor sobre la verdad. Con la cabeza gacha, dijo: «Son tu tío y su familia quienes los sobornaron. Querían convertir a Pete en un niño testarudo y problemático para que sus propios hijos pudieran hacerse cargo de la corporación». Los dos tutores fueron enviados por la anciana señora, por lo que fueron negligentes y lo pasaron por alto. La anciana era la que más adoraba a Pete. ¿Quién hubiera imaginado que los tutores que ella envió albergaban malas intenciones? Cuando Nora regresó a la habitación, encontró a su hija sentada en el sofá y mirándola obedientemente en lugar de jugar como solía hacer. Se acercó y besó a Pete en la frente. «Te portas muy bien hoy, cariño». Los suaves labios presionaron contra su frente, haciendo que Pete se congelara. Sin embargo, al mismo tiempo, también surgió en él una sensación de anticipación. «Mami es tan suave y gentil». Miró a mamá con nostalgia e inconscientemente se levantó y la siguió. Mientras lo hacía, de repente se encontró con que su madre se detenía y lo miraba con una sonrisa medio divertida. «¿Tienes la intención de darte un baño junto con mami, Cherry?». Solo entonces Pete se dio cuenta con un sobresalto de que la había seguido al baño del dormitorio principal. Estaba a punto de retirarse, pero Nora se agachó y lo levantó. Ella dijo: «Olvídalo, bañémonos primero». Las alarmas sonaron en la cabeza de Pete. ¿No se revelaría su identidad como niño si ella lo bañara? Capítulo 19. Mi hermano se parece a mi. Pete se sonrojó. «No, no. Está bien, mami». Nora se rió suavemente y dijo: «Cherry ya es una niña grande». Pete se escapó apresuradamente después de que Nora lo soltó. Se paró frente a la puerta del dormitorio y escuchó los movimientos en el interior. El sonido del agua corriendo, el sonido de alguien en el baño y el sonido de mamá caminando en pantuflas después de terminar de bañarse. Después de confirmar que mamá estaba vestida, abrió la puerta y la vio acostada en la cama. Con los ojos cerrados, dijo: «Mami tiene una operación muy importante en 2 días, Cherry. Necesito dormir muchísimo durante los próximos días, así que me iré a la cama primero, ¿de acuerdo?». «Está bien, mami». Su hermana le había dicho antes que mamá tenía mala salud y que su pasatiempo era dormir. Por lo general, estaba dormida o lidiando con problemas problemáticos para poder dormir. Por lo tanto, no debe molestar a mamá. 2 minutos más tarde, cuando escuchó una respiración constante proveniente de donde estaba la cama, Pete se acercó de puntillas a su madre. Su diminuta figura se subió a la cama. Luego, encontró un lugar en los brazos de Nora y se acurrucó allí. Antes de darse cuenta, se había quedado dormido profundamente mientras escuchaba los latidos de su corazón. ¡Qué maravilloso! Él también tenía una madre ahora. Como resultado, no vio los mensajes de emergencia de Cherry en el teléfono celular que llevaba en el bolsillo. «Ayuda, Pete. Intercambiemos nuestras posiciones otra vez, Pete». Sollozó: «Ya no amo a papá». Abajo. Cherry aprovechó la oportunidad mientras Justin se servía un vaso de agua para enviarle otro mensaje de texto a su hermano en su celular. Cuando vio que él todavía no respondía, solo pudo darse por vencida y comenzar a abordar sus tareas. Mordió su bolígrafo y miró fijamente el libro de texto, con el rostro arrugado y el ceño fruncido. Ella, que había crecido en el extranjero, todavía se encontraba en la etapa de desarrollo de la alfabetización. No podía entender las preguntas de los papeles en absoluto. Justin se sentó a su lado cuando regresó. Había pasado medio año desde la última vez que dio clases particulares a su hijo. Como tal, no sabía hasta qué punto estaba su progreso actual. Señaló la pregunta más simple y preguntó: «¿Sabes cómo resolver esto?».
Los grandes ojos de Cherry estaban completamente en blanco. Si esto continúa, probablemente caerá al último lugar en la evaluación de fin de año, ¿verdad? ¿Quieres contactar rápidamente con algunos otros tutores? Aún queda tiempo hasta fin de año. Los Hunt realizaron evaluaciones para los niños al final de cada año. Pete siempre ocupó el primer lugar en el pasado. Así fue como se hizo conocido entre los forasteros por tener un alto coeficiente intelectual. Sin embargo, sus notas se habían deteriorado muchísimo en solo medio año. No es de extrañar que se dijera que, aunque los niños tenían buena memoria, también eran propensos a olvidar. Una vez que dejaran de aprender, sus calificaciones se verían afectadas de inmediato. Llamas de furia brillaron en los ojos de Justin. Cerró los ojos y reflexionó durante mucho tiempo antes de finalmente suspirar y decir, olvídalo. No lo obliguemos más a hacerlo. Fue exactamente porque había puesto demasiado énfasis en la educación en el pasado que siempre se peleó con su hijo. Pero cuando vio cómo sonreía y cómo lloraba y armaba un escándalo, fue entonces cuando se dio cuenta de que la salud mental de su hijo era más importante que cualquier otra cosa. Incluso si su hijo realmente olvidara todo lo que había aprendido y obtuviera el último lugar en los exámenes cada vez, podría vivir día a día en el futuro. Allanaría el camino para el futuro de su hijo. Justin, que siempre había sido audaz y decidido al enfrentarse al mundo comercial sin escrúpulos, vaciló por un momento. Luego preguntó, ¿encuentras a Pete muy diferente hoy? El abuso había continuado durante mucho tiempo, pero su hijo nunca había mencionado nada. Sin embargo, no solo había hablado hoy, sino que su personalidad también parecía haberse vuelto mucho más alegre. Por alguna razón, Justin de repente pensó en lo que esa mujer había dicho abajo. ¿Cómo supo que los tutores eran problemáticos? ¿Pete había estado en contacto con ella todo este tiempo? Lawrence, reflexivo, también dijo, ¿podría la señorita Smith haber aconsejado a Pete? Hablando de esto, ella realmente no es una mujer sencilla. Después de todo, muchas mujeres han intentado ganarse el favor de Pete para acercarse a ti, pero ninguna ha tenido éxito. Lawrence ya ni siquiera podía llevar la cuenta de cuántos pretendientes de Justin había tenido que manejar en el pasado. Pensó por un momento y preguntó, ¿quieres considerar darle a la señorita Smith la oportunidad de acercarse a ti si realmente tiene una influencia positiva en Pete? Justin dudó un momento antes de preguntar, ¿qué está haciendo ella ahora? Una mirada vacilante apareció de nuevo en el rostro de Lawrence. Cuando los limpiadores fueron a limpiar la habitación hace un momento, la niñera les dijo que estaba dormida y les prohibió molestarlos. La vida de su tía todavía está en el limbo, pero todavía puede conciliar el sueño. Una persona que podía hacer eso era demasiado insensible. La expresión de Justin se oscureció. No dejes que vuelva a ponerse en contacto con Pete con tanta frecuencia. Sí, señor. Lawrence quería decir más, pero Justin de repente notó que el pequeño se había quedado dormido en el sofá. Le hizo un gesto a Lawrence para que se callara. Luego, se acercó y levantó a Cherry, con la intención de llevarla al dormitorio. Una aturdida Cherry de repente le rodeó el cuello con los brazos y dijo, «Mami, encontré a mi hermano mayor. Se parece a mí». Justin hizo una pausa y frunció el ceño. Ella siempre estaba durmiendo, por lo que ya pasaba menos tiempo con su hijo que otras madres. Por lo tanto, siempre que la solicitud no fuera demasiado, aceptó cada una de las solicitudes de Cherry. Como tenía que operarse al día siguiente, durmió hasta las 2 de la tarde. Luego, llevó a Pete al cine mientras bostezaba. En la entrada del cine, las comisuras de sus labios se contrajeron un poco mientras miraba a Pete. «Es solo una película, Cherry, ¿es esto realmente necesario?» Pete tenía una máscara puesta. «Es para evitar ser infectado por enfermedades contagiosas». Nora se llevó la mano a la frente. «¿Y las sombras?» Pete los levantó un poco y respondió con reticencia, «Se ve bien». «Si tú lo dices». Después de que Nora compró palomitas de maíz y cola, lo tomó de la mano y lo llevó al cine. Luego de ocupar los asientos asignados, Pete sacó su celular y le envió un mensaje de texto a su hermana. «¿Ya llegaste?» Cherry estaba actualmente siguiendo a Justin al cine con mal humor. Quería palomitas de maíz, pero su padre se había negado rotundamente a comprarle algunas, diciendo que no eran saludables. Era horrible.
A Justin le desagradaban muchísimo las grandes salas de cine como esta. No solo había mucha gente, sino que además el aire estaba muy sucio. Pero como su hijo quería vivir la experiencia, tampoco era apropiado que reservara todo el teatro. Entró al cine de mal humor con Cherry en brazos. Cuando llegó a los asientos que les asignaron según los boletos que su hijo había comprado en línea, inmediatamente vio a la mujer que ya estaba sentada allí. El teatro estaba muy oscuro, pero ella era tan rubia que deslumbraba. Tenía los ojos entrecerrados y parecía tener mucho sueño. Tenía los brazos cómodamente cruzados y actualmente estaba dormida. La expresión de Justin se oscureció. Se preguntaba por qué su hijo de repente quería ir al cine e incluso compró entradas. Entonces, al final, todo seguía siendo el plan de esa mujer. Quería darse la vuelta e irse, pero cuando pensó en la salud mental de su hijo, reprimió su impaciencia y al final colocó a Cherry entre los dos. Nunca más le daría la oportunidad de acercarse a él. Las dos bellezas, que tenían máscaras, intercambiaron una mirada. ¿Cómo iban a enamorarse papá y mamá si no se sentaban juntos? La película comenzó en este punto. El tema principal de Frozen comenzó a sonar. Con solo una mirada, la película instantáneamente llamó la atención de Cherry y comenzó a mirarla con los ojos muy abiertos. Media hora más tarde, Cherry de repente olió palomitas de maíz. Absorta en la caricatura, inconscientemente le dio un codazo a Nora y le dijo: «Palomitas de maíz, mami». Nora, que se estaba quedando dormida, soltó un aturdido: «Está bien». Luego, tomó un trozo de palomitas de maíz, le quitó la máscara a Cherry y se la metió en la boca. Pete estaba asombrado. Capítulo 21. La operación. La expresión de Justin, que no estaba interesado en la película, se oscureció instantáneamente después de ver lo que ella había hecho. En lugar de alimentar a su propia hija, estaba alimentando a su hijo. Si incluso algo como esto no era su intento de complacerlo y perseguirlo, entonces, ¿de qué otra manera se suponía que debía interpretar sus acciones? Al sentir un aura fría proveniente de un costado, Nora abrió lentamente los ojos y miró. Cuando se enfrentó a los ojos profundos y oscuros de Justin, que también tenían una mirada un poco aguda, se quedó desconcertada por un momento. ¿Estaba soñando? De lo contrario, ¿por qué estaba viendo a Justin en el cine? Su somnolencia desapareció instantáneamente. Ella bajó los ojos con pereza y se preguntó: ¿es esto una coincidencia? ¿O Justin está aquí porque sospecha que soy anti y ha venido a sondearme? Las cosas se habían vuelto problemáticas. Quería fingir que no lo había visto, pero su instinto le decía que el hombre parecía seguir mirándola en ese momento. Además de eso, tenía una mirada bastante hostil en sus ojos. Nora se volvió hacia un lado y saludó superficialmente. «¿Qué coincidencia, señor Hunt?» ¿Una coincidencia? La expresión del rostro de Justin se volvió más oscura. No importa que estemos viendo la misma película, pero incluso nuestros asientos están uno al lado del otro. ¿Qué coincidencia, en verdad? Nora estaba desconcertada. ¿Por qué sonó tan sarcástico? Ella frunció. «¿Qué quiere decir con eso, señor Hunt?» Justin respondió fríamente: «Te lo dije, odio cuando la gente intenta acercarse a mí usando a mi hijo». ¿Olvidó lo que dije, señorita Smith? Nora quedó asombrada. La estaba malinterpretando una y otra vez. ¿Ya había tenido suficiente? Nora lentamente retractó la mirada y miró al frente con seriedad. Ella dijo: «Es realmente un hombre atractivo, señor Hunt, pero tampoco debería ser demasiado narcisista. Los hombres como tú que se ven más bonitos que las mujeres no son mi tipo». Justin se burló: «Sus acciones son tan descaradas, señorita Smith, pero todavía está tratando de ocultar sus intenciones. Déjame aclarar las cosas, no estoy interesado en ti. Si tienes tiempo para seducirme, ¿por qué no piensas en cómo curar la enfermedad de tu tía?» Sus palabras enojaron a Nora. «Ese hombre debe estar enfermo de la cabeza». Ella dijo con frialdad: «No te preocupes, no necesitas preocuparte en absoluto por la enfermedad de mi tía». Cuando escuchó cómo ella pasaba por alto el tema, Justin se enojó aún más. Estaba a punto de replicar cuando el espectador con sus hijos sentados en la fila frente a ellos de repente se dio la vuelta y espetó: «Oye,
Estamos en medio de una película. ¿Pueden ustedes dos abstenerse de pelear con sus otras mitades aquí? Justin estaba desconcertado. Nora estaba desconcertada. El cine estaba a oscuras. Justin no sabía por qué, pero no sintió inmediatamente ningún disgusto cuando alguien más los malinterpretó a él y a Nora como una pareja casada. En cambio, surgió en él una sensación de aturdimiento, difícil de detectar. El cinéfilo añadió seriamente: ustedes dos, como marido y mujer, no pueden controlarse un poco mejor delante de los niños, los estás asustando. Nora miró hacia donde señalaba el espectador y miró hacia abajo para ver a Cherry, que estaba sentada allí con una máscara y solo sus ojos expuestos. Justin se inclinó y la levantó. Dijo con disgusto: esta es la última vez que se lo advierto, señorita Smith. La próxima vez que te vea acercándote a mi hijo, no me contendré. Se alejó justo después de decir eso. Nora estaba desconcertada. Miró hacia el otro lado y se quedó desconcertada cuando vio a Pete allí. Parecía que su mano se había ido hacia el otro lado cuando estaba alimentando a Cherry hace un momento, ¿verdad? Mientras ella dudaba, Pete le tomó la mano en silencio y dijo: vamos también, mami. Por la presente declaró que la primera fecha había fracasado. Cuando regresaron al hotel ya eran las 4 de la tarde. Nora volvió a dormirse. La operación del día siguiente duraría 7 u 8 horas. Si no dormía lo suficiente, no tendría suficiente fuerza ni energía para soportarlo. Pete, que estaba a su lado, le envió ansiosamente un mensaje de texto a Cherry. ¿Cómo te va, Cherry? Mientras tanto, en el último piso, Cherry se enfrentaba a Justin. Justin ordenó: tienes prohibido hacer contacto con esa mujer en el futuro. Los grandes ojos de Cherry estaban llenos de agravios cuando preguntó: ¿por qué? Sabiendo que no estaba bien hablar mal de otras personas delante de los niños, Justin no respondió de inmediato. Sin embargo, Lawrence, que estaba a su lado, respondió: es porque ella es alguien que simplemente se sienta al margen y mira sin hacer nada a pesar de que su tía está enferma. Además de eso, incluso va al cine. Esa mujer tiene demasiada sangre fría. Cherry entró en pánico y replicó enojada: mami no tiene sangre fría. Ella es alguien que valora más las relaciones. Definitivamente salvará a tía abuela. La expresión de Justin se oscureció. No importa que ella estuviera engatusando a su hijo para que la llamara mamá, pero ahora incluso se dirige a su tía como tía abuela. Eres un mal papá, no puedes decir eso de ella, te estoy ignorando. Cherry hizo un puchero ofendida. Con lágrimas en los ojos, corrió directamente al dormitorio. Justin apretó los puños con enojo. Se había estado llevando bien con su hijo hoy, pero ahora, en realidad había hecho llorar a su hijo por culpa de esa mujer. En ese momento, Lawrence se acercó y dijo emocionado: señor Hunt, hemos recibido noticias de que Auntie vendrá al hospital de la ciudad para una operación. Se permiten observadores durante la operación. He pedido un lugar y planeo enviar a alguien allí para que haga guardia. Esta vez seguro que la atraparemos. Justin pensó por un momento. Luego miró hacia el dormitorio. Finalmente dijo: iré en persona. El día siguiente, Nora no fue al quirófano después de ingresar al hospital. Primero fue a la sala para visitar a su tía, con la intención de consolarla. Tan pronto como entró, Lisa se acercó preocupada. Nora, ¿es cierto el mensaje que me enviaste ayer diciendo que mamá será operada hoy? Nora asintió. Sí. Junto a ellos, Angela se burló. Eres una basura tan ignorante, Nora. Sabes que el tumor de la tía Irene está situado en una zona de mucho riesgo. Es imposible que los cirujanos comunes la operen. Nora la miró. Yo sé eso. Ya que lo haces, ¿por qué todavía buscaste a alguien que la operara? Obviamente te estás tomando la vida a la ligera. Angela miró a Will y Lisa y dijo: ya le mostré la tomografía computarizada del doctor Larsen a la tía Irene hace mucho tiempo, e incluso él duda en asumir la tarea. ¿De verdad crees que puede conseguir un médico mejor que el doctor Larsen? Cuando Will escuchó esto, preguntó algo vacilante: dime la verdad, Nora, ¿qué tan alta es la tasa de éxito de la operación? Antes de que Nora pudiera siquiera responder, Angela se burló y dijo: les diré la verdad, solo hay 2 médicos en Estados Unidos que pueden lograr una tasa de éxito del 50% en esta operación. Aparte de ellos, todos los demás solo pueden alcanzar el 10%.
Si no te operas, la tía Irene aún puede vivir otros 2 meses, pero si lo haces, hay un 90% de posibilidades de que no pueda salir viva del quirófano hoy. Sus palabras asustaron tanto a Lisa que la sangre desapareció de su rostro. No hay un médico mejor. Oh, lo hay. Ángela dijo, ahí está el doctor. Antti, el mejor cirujano del mundo. Para ella no hay cirugía que no se pueda hacer. Puede lograr una tasa de éxito del 100%. Desafortunadamente, el doctor Antti se encuentra actualmente en el extranjero y muy lejos de aquí. Incluso muchos de los ricos y poderosos no pueden encontrarla. Entonces, ¿cómo puede la gente común y corriente como tú convencerla de que lo haga? La sala estaba en silencio. Justo cuando Ángela estaba muy engreída y tanto Will como Lisa habían perdido toda esperanza, los tres de repente escucharon la voz baja de Nora. En ese caso, ¿sabes quién es el médico que conseguí? Capítulo 22. Antti. Ángela dijo sarcásticamente, no entendiste lo que estaba diciendo, a menos que sea el doctor. Antti, la situación no cambiará, sin importar a quién haya superado. Asustar a un paciente antes de la operación y ponerlo nervioso y lleno de desconfianza hacia su médico no tenía ningún beneficio para la operación. Nora había venido con la intención de consolar a su tía desde el principio. Al ver sus rostros pálidos, estaba a punto de pronunciar el nombre Antti cuando de repente Irene dijo, confío en ti, Nora. Preparémonos para la operación. Nora hizo una pausa. Ángela dijo bruscamente, qué tonto, ¿también tienes prisa por morir? Lisa se puso aún más nerviosa. Mamá. Irene le dedicó una sonrisa irónica y dijo, ¿a cuántos médicos acudió tu padre y tú para esta operación? Nadie se atreve a hacerlo porque ninguno quiere ser considerado responsable. Es difícil, no importa quién lo haga, así que ¿por qué preocuparse tanto por quién es el cirujano que lo opera? Ella correría el riesgo. Y a ver si Dios también piensa que este debería ser el final de su vida. Miró a Lisa y Will y dijo, recuerda esto, Will, Lisa. No importa si la operación tiene éxito o no, esto es lo que he elegido. No tiene nada que ver con Nora. Nora bajó la mirada, con el corazón reconfortado. Se abrió la puerta de la sala y entró una enfermera. Señora Black, te transferiremos al quirófano ahora. Fuera del quirófano. Después de esperar a que trasladaran a Irene al quirófano, Nora decidió salir para hacer los preparativos previos a la operación. Sin embargo, en el momento en que se giró, escuchó la voz de Ángela. ¿A dónde vas, Nora? Ahora lo entiendo. Debes tener la conciencia culpable, así que estás demasiado asustado para afrontar lo que va a pasar, ¿verdad? Tienes miedo de que los Black te culpen por la muerte de la tía Irene cuando el personal del hospital saque su cadáver más tarde. No puedes ir, tienes que quedarte aquí y hacerte responsable de la vida de tía Irene. Nora hizo una pausa y dijo lentamente, tengo algo puesto. Ángela se burló y dijo, ¿qué tienes que sea más importante que la vida de tía Irene? ¿Por qué eres tan despiadado? Will, que estaba escuchando la conversación entre los dos, apretó los puños. Sus ojos se llenaron de una feroz decepción. Independientemente de si la operación tuvo éxito o no, no iba a echarle la culpa a Nora. Pero como la sobrina más querida de su esposa, ni siquiera podía quedarse con ella durante la cirugía. En ese momento, una enfermera se acercó y dijo, ¿puedo hacer que sus familiares firmen el formulario de exención de responsabilidad médica, por favor? La mano de Will tembló al ver el formulario de consentimiento quirúrgico y el formulario de exención de responsabilidad que le entregó. Con los ojos rojos, la voz de Lisa tembló cuando preguntó, ¿qué significa esto? Ángela dio un paso adelante, su rostro todavía lucía una sonrisa relajada y feliz. Obviamente, a ella no le preocupaba en absoluto la vida de la persona en el quirófano. Ella dijo sarcásticamente, esto significa que el médico no tendrá que asumir ninguna responsabilidad incluso si causa la muerte del paciente durante la cirugía. La cirugía de tía Irene es muy difícil. Los médicos no son tontos, definitivamente pedirán que se firme un formulario de exención de responsabilidad. El rostro de Lisa palideció de miedo. Ángela estaba extremadamente satisfecha. Sus ojos se giraron un poco y tomó el formulario de consentimiento de la enfermera.
Luego, miró la sección que nombraba al cirujano jefe en la parte inferior y dijo: «Quiero ver quién es este cirujano, tan valiente como para realizar la operación de la tía Irene». La operación estaba destinada a fracasar, pero el cirujano había accedido a operar a su tía, arruinando así potencialmente sus grandes planes de usurpar la empresa. Ella los quería arruinar. Había una mirada siniestra en los ojos de Ángela, pero cuando vio quién era el cirujano jefe al momento siguiente, de repente se quedó paralizada. ¿Cómo podría ser esto? Anti. A su lado, Lisa exclamó: ¿es este el mejor cirujano del mundo del que estaban hablando hace un momento? ¿Qué? Will también exclamó: déjame echar un vistazo. Mientras los dos miraban fijamente el nombre del cirujano jefe, sus ojos empezaron a iluminarse de nuevo. Will miró a Nora sorprendido y le preguntó: Nora, ¿cómo conseguiste que el doctor Anti hiciera la operación? Nora bajó la mirada y al azar inventó una historia. Ella dijo: a Anti le gustan las operaciones desafiantes, así que intenté enviarles por correo electrónico las tomografías computarizadas de la tía Irene. No esperaba que estuvieran de acuerdo. Los ojos de Will se pusieron rojos. Te he entendido mal, Nora. Está bien. Nora dijo desapasionadamente: pero realmente tengo algo entre manos, así que me iré primero. Ángela, sorprendida, todavía estaba congelada en su lugar incluso después de irse, y observó a Lisa y Will firmar los formularios. Will incluso lloró por lo extasiado que estaba, y ella sintió como si la hubieran obligado a comerse sus palabras. Date prisa, el doctor Anti ya llegó. Varios médicos del hospital entraron al quirófano. Eran representantes que el decano había seleccionado cuidadosamente para observar la operación de Anti. Esta fue una oportunidad única para ellos. El doctor Larsen, jefe del departamento de neurología, se encontraba entre ellos. Cuando estaba a punto de entrar al quirófano, de repente vislumbró a Ángela y se detuvo de inmediato. Él gritó: Ángela, ¿eres tú? Ángela volvió en sí y lo saludó. Doctor Larsen. El doctor Larsen era el profesor de Ángela en la Facultad de Medicina de la universidad. Él preguntó: ¿por qué estás aquí? Ángela respondió apresuradamente: mi tía es la paciente. Los ojos del doctor Larsen se iluminaron de inmediato y le hizo una seña. Los dos se hicieron a un lado y él preguntó: ¿cuál es la relación de tu familia con Anti? Ángela respondió: mi tía está en estado grave, por lo que la operación es un desafío. Prácticamente ninguno de los médicos de Estados Unidos es capaz de realizarlo, así que intenté enviarle un correo electrónico a Anti. Inesperadamente, realmente aceptó hacerse cargo de la operación. ¿Puedes traerme para observar la cirugía también? Una mirada intrigante llenó sus ojos. Era ese maldito gordo quien había enviado el correo electrónico, pero ¿cómo sabría Anti quién era el remitente de todos modos? Sin duda es un honor poder observar la cirugía de Anti. Iluminado, el doctor Larsen dijo: entonces, tú fuiste quien superó a Anti. Has hecho una gran contribución al hospital. Por supuesto que puedo traerte. Ángela siguió apresuradamente al doctor Larsen. Entre los presentes, aparte de los conocidos especialistas del hospital, solo había unos pocos estudiantes de doctorado prometedores. Ella era la única estudiante allí. Si se convirtiera en una doctora conocida, entonces Anthony definitivamente ya no la encontraría debajo de él. Nora entró en el quirófano por la puerta lateral. Tan pronto como entró, vio a Lily, su asistente quirúrgica. Había volado a Estados Unidos durante la noche para ayudar hoy. Para mantener sus identidades en secreto, ellos dos eran los únicos en el camerino. Capítulo 23. Comiéndose sus palabras. Nora tenía puesta una mascarilla, gafas y gorro quirúrgico, por lo que estaba totalmente cubierta de pies a cabeza. Nadie podía ver cómo se veía en absoluto. Por lo tanto, ninguno de ellos vio la sonrisa burlona en las comisuras de sus labios. Realmente no esperaba que su hermana menor fuera tan descarada. Si hubiera sido antes, podría haber considerado ser un poco más amable, pero ahora. Nora de repente sonrió y dijo: «Oh, ¿entonces eres Nora Smith?» Había bajado deliberadamente la voz,
lo que hizo que su voz, que ya era profunda, sonara aún más profunda, como si tuviera dolor de garganta. Tan pronto como dijo eso, todo el quirófano de repente quedó en silencio. Todos, incluido el doctor Larsen, miraron a Angela. La sonrisa de Angela se congeló y un sudor frío brotó de su frente. ¿Ese maldito gordo realmente firmó el correo electrónico? La expresión del doctor Larsen se volvió hosca y preguntó: ¿cuál es el significado de esto, Angela? Angela se preparó y empezó a inventar una historia. Ella dijo: lo siento, profesor Antti, doctor Larsen. Tenía miedo de que el profesor Antti rechazara mi solicitud, así que me dio mucha vergüenza usar mi nombre real y terminé usando el de mi hermana. La expresión del doctor Larsen se suavizó. Veo. Caramba. En cambio, todo el ingenio de su hermana se había puesto en práctica aquí. Nora bajó la mirada. Mientras caminaba hacia el quirófano, preguntó aparentemente con curiosidad: ¿cómo conseguiste mi dirección de correo electrónico? Angela, que acababa de soltar un suspiro de alivio, estaba desconcertada. ¿Por qué alguien preguntaría sobre esto? Además, su tía era la paciente. Su afirmación de que ella había enviado el correo electrónico tenía sentido lógico, por lo que no había necesidad de insistir en el tema en absoluto. Se secó de nuevo el sudor que se había formado en su frente y tartamudeó: yo, se lo pedí a una amiga. Nora continuó con sus preguntas como si nada hubiera pasado. Ella preguntó: ¿puedes decirme cuál es mi dirección de correo electrónico? Angela se quedó quieta abruptamente, las partes expuestas de su rostro ya estaban pálidas. Su reacción fue demasiado reveladora. Un doctor Larsen con el rostro sonrojado lo reprendió: ¿qué te pasa, Angela? ¿Fuiste tú quien envió el correo electrónico o no? Angela solo pudo decir la verdad. No, no fui yo. Pensar en Nora lo irritaba aún más. Cuando entró para cambiarse, se dio cuenta de que su tía todavía estaba en medio de su operación, pero no estaba a la vista. Una mujer así. Rechazó la sugerencia nuevamente. No, no es necesario. Incluso si su hijo no era normal, al menos no era una persona cruel e insensible. Después de dejarle una fría respuesta, abrió la puerta y entró al quirófano. Dentro del quirófano, todas las luces estaban enfocadas en la mesa de operaciones. Sus ojos se fijaron directamente en la mujer que actualmente estaba realizando la operación con total concentración. Al verla, una expresión ligeramente aturdida apareció en su rostro. Capítulo 24. Conocernos. Justin había visto una foto de Antti antes, pero era la mujer que estaba realizando la cirugía. ¿Parecía mucho más delgada que la de la foto? Permaneció en silencio detrás de la multitud. A nadie se le permitió entrar al quirófano en medio de la operación. Si no fuera por el hecho de que este hospital pertenecía a los Hunt, también le habría resultado muy difícil ingresar. Por lo tanto, Justin cumplió mucho con las reglas y no siguió adelante de inmediato. Tenía la intención de esperar hasta que Antti hubiera terminado la operación antes de acercarse a ella. El quirófano estaba muy silencioso. Solo la voz profesional pero ronca de una mujer sonaba de vez en cuando. ¿Cuál es su frecuencia cardíaca? ¿Su presión arterial? Hoja número 10. Pinzas hemostáticas. Probablemente ya llevaba 6 horas y media operando al paciente. La asistente detrás de ella estaba constantemente secándose el sudor de su frente, pero incluso ahora, sus manos todavía estaban muy estables y no mostraban ningún rastro de temblor en absoluto. Sus ojos, mientras miraba fijamente la mesa de operaciones, estaban concentrados y serios. Aunque no se podía ver su rostro, exudaba un encanto indescriptible. Inicialmente, Justin pensó que había llegado demasiado temprano y se sintió bastante molesto por tener que esperar aquí 20 minutos. Pero mientras la veía realizar la cirugía seca y aburrida, antes de que se diera cuenta, el tiempo ya había pasado. Esto continuó hasta que finalmente dijo: «Cierra la herida». El asistente que había estado detrás de ella todo este tiempo respondió: «Está bien». El cirujano jefe fue quien realizó la operación mientras que el asistente realizó la costura simple al final. Hasta el momento todo había ido bien en la operación. Pero a estas alturas,
Parecía como si alguien hubiera golpeado accidentalmente la bandeja que sostenía un asistente y el bisturí cayó repentinamente al suelo. La escena instantáneamente se volvió un poco caótica. Las luces alrededor de la mesa de operaciones eran muy brillantes, lo que hacía que los lados parecieran un poco oscuros en comparación. Antti estaba escondido entre los asistentes que se movían. Antti, que estaba entre ellos, los reprendió. ¿Por qué fuiste tan descuidado? Es una suerte que lo único que queda son los últimos puntos. Chicos, vayan y limpien conmigo. Bueno. Estaba pensando en eso cuando de repente notó que Lily, que estaba en el área esterilizada, la miraba. Nora hizo una pausa. De repente surgió en ella un sentimiento premonitorio. Al momento siguiente, vio una fila de guardaespaldas vestidos de negro parados en la entrada del quirófano y comprobando las identidades de todos uno por uno. Lily preguntó enojada, ¿cuál es el significado de esto, señor Hunt? Nos invitaron a realizar una operación. ¿Por qué deberíamos someternos a su irrazonable interrogatorio? Justin montó guardia en la puerta con una presencia poco acogedora, su alta figura exudaba una fuerte sensación de opresión. Junto a él, un Lawrence inexpresivo respondió, mis disculpas, señorita. Después de todo, no sois médicos empleados por este hospital. Si el paciente sufre algún accidente, me temo que tendremos que asumir la responsabilidad. Por lo tanto, deje su información de contacto. Nora bajó levemente los ojos y suspiró para sus adentros. Es muy difícil deshacerse de ese tirano. ¿Qué tal luchar para salir? Sin embargo, sus dedos doloridos y sus piernas débiles le decían que actualmente no tenía suficiente fuerza para hacer eso. No se dio cuenta de que Justin la había estado mirando. Aunque llevaba una bata quirúrgica, su figura era muy similar a la de Antti. Todos los que estaban al frente estaban cooperando con la investigación de Lawrence, pero ella era la única que estaba parada detrás y lucía un poco como si tuviera la conciencia culpable. Justin se acercó a ella. Sus finos labios se abrieron ligeramente y dijo, ese fue un truco realmente bueno. Casi me tienes allí. Todos miraron hacia arriba, convirtiendo a Nora en el foco de la zona estéril. Justin dijo solemnemente, Dr. Antti, ¿por qué no te quitas la máscara? El hombre era alto y había un aire intimidante y opresivo a su alrededor cuando se paraba frente a uno. Nora de repente dejó escapar una risita. Luego, levantó la mano y se quitó la máscara y las gafas. Las gafas se engancharon en su gorro quirúrgico, lo que provocó que su cabello oscuro también cayera en cascada junto con la acción. Los ojos de Justin se abrieron al ver su rostro familiar y exquisito. ¿Cómo podría ser ella? Nora bajó los ojos como siempre hacía y dijo en voz baja y perezosa, desde que me atrapaste, no tengo nada que decir. El corazón de Justin dio un vuelco. Luego, la escuchó continuar y decir, de hecho, estoy equivocado al colarme en el quirófano para cuidar a mi tía. Capítulo 25. ¿Activado? Si su memoria no le fallaba, la primera vez que se conocieron, él le había advertido que se mantuviera alejada de su hijo. Cuando estaban en el cine el día anterior, él también le había dado otra advertencia. ¿Se había vuelto repentinamente loco el hombre? Al verla sorprendida, una mirada un tanto incómoda apareció en el rostro de Justin. Para poder acercarse a él, esa mujer había hecho todo lo posible para conseguir la aprobación de Pete. Por lo tanto, ella nunca perdería esta oportunidad. Estaba pensando en ello cuando vio a Nora bajando la mirada con frialdad. Debe estar equivocado, señor Hunt. No soy maestra de puericultura. Tampoco tengo fantasías sobre ti. Justin hizo una pausa. Nora dio un paso adelante. Con un impulso que no perdió ante el de él de ninguna manera, dijo, además, si el hospital realmente quiere responsabilizarme, comuníquese con mi abogado. Después de decir eso, se tapó la boca, bostezó, pasó tranquilamente junto a Justin y salió del quirófano. Ya estaba a punto de quedarse dormida. ¿Cómo podría tener tiempo para jugar con un niño? Lo más importante ahora era volver rápidamente a casa y dormir. Ni siquiera Justin tenía derecho a detener a personas a voluntad. Si no podía encontrar a Antti, lo único que podía hacer era liberarlos. En el coche de regreso al hotel, Lauren se quejó. ¿Puede Antti ser una anguila? ¿Por qué es tan resbaladiza?
¿Cómo salió cuando obviamente yo estaba haciendo guardia afuera? Justin, que estaba en el asiento trasero, respondió: hay 3 explicaciones posibles. 1. Nuestra información estaba equivocada y Anti es rubio. Segundo, Anti tiene muy buenos movimientos y logró escapar, pero esto es poco probable. Sí, rodeamos el área de manera muy segura. A menos que el hospital tenga un túnel subterráneo o ella pueda volar, no hay manera de que pueda salir. Entonces, Lawrence preguntó: ¿cuál es la tercera posibilidad? Justin guardó silencio. Luego, se volvió, miró fuera del auto y dijo lentamente: Nora Smith es Anti. Las comisuras de los labios de Lawrence tuvieron un pequeño espasmo. Comparado con eso, prefiero creer en el segundo. Ya hemos investigado a fondo a la señorita Smith. Alguien que ni siquiera ha ido a la escuela no puede ser Anti. Sin embargo, hablando de ella, resultó que fue ella quien le envió el correo electrónico a Anti. Por eso había venido Anti. No es de extrañar que siempre estuviera tan tranquila cuando se mencionaba la cirugía de su tía. Al final resultó que, fue porque tenía total confianza. Justin apretó los labios con fuerza y frunció el ceño. Entonces, de repente dijo: encuentra un lugar donde podamos comprar una Barbie. En las escaleras del último piso del Hotel Finest, los 2 niños se habían encontrado furtivamente. Cherry, agraviada, se quejó: no he jugado ningún juego en 2 días, Pete. Papá es demasiado estricto. No me deja usar el celular. Pete respondió: volvamos por ahora. Cereza asintió. Sí. Cambiemos de nuevo después de haber jugado mis juegos por un día. Sí. Cereza suspiró. Papá realmente odia a mamá, Pete. ¿Qué debemos hacer? Peter frunció el ceño. Después de reflexionar un rato, dijo: si el enfoque suave no funciona, entonces intentemos con el enfoque duro. Los ojos de Cherry se iluminaron. ¿Qué clase de enfoque tan duro? Los 2 pequeños juntaron sus cabezas y discutieron durante mucho tiempo antes de que finalmente se separaran a regañadientes. Antes de irse, Cherry parpadeó y dijo triunfalmente: por cierto, el médico me obligó a hacer una prueba de coeficiente intelectual hoy. Mi coeficiente intelectual es realmente alto. El médico me premió con un premio y hasta papá se quedó sin palabras de asombro. Mami también la había dejado hacer algo similar antes, e incluso la elogió y la llamó genio. Había enorgullecido a su hermano hoy. Pete, que volvió a creerle, la elogió. Eres tan impresionante. Regresó a la habitación. Estaba a punto de entrar al estudio y pasar un rato haciendo una revisión cuando escuchó que se abría la puerta. Justin entró. Se quitó el abrigo. Luego se acercó y dijo: no te enfades más, Pete. Mira el juguete que te compró papá. Los ojos de Pete se iluminaron. El tirano siempre lo instaba a estudiar todos los días y rara vez lo dejaba jugar. ¿De verdad le había comprado juguetes hoy? Luego, vio a Justin acercarse con una gran Barbie rosa y colocarla sobre su escritorio. Un signo de interrogación volvió a aparecer lentamente en la mente de Pete. Al ver que su hijo no reaccionaba, Justin pensó que todavía estaba enojado y preguntó suavemente: ¿papá jugará contigo? Pete lo miró con una expresión indescriptible. Al ver que finalmente estaba reaccionando, Justin se preparó y sugirió: peinemos el cabello de Barbie y cambiémosla. Abrió la caja de Barbie y sacó la muñeca. Sin embargo, después de recoger un mechón de cabello, sus dedos, que eran extremadamente ágiles y flexibles mientras tocaba el piano, se congelaron. Con mirada estreñida, Justin miró a su hijo y le preguntó: ¿sabes hacer una trenza, Pete? Pete se quedó sin palabras. Después de que los 2 se miraron fijamente durante mucho tiempo, Pete finalmente pronunció lentamente: esto es tan estúpido. El rostro de Justin se oscureció instantáneamente. Por alguna razón, la expresión tranquila e imperturbable de su hijo le hizo incapaz de controlar su ira. Estoy haciendo todo esto por ti. Pete bajó la cabeza y abrió el libro, ignorándolo por completo. Justin estaba sorprendido. Luego, se quedó mirando la pregunta que estaba mirando su hijo. La pregunta estaba más allá del programa de estudios actual de Pete, por lo que preguntó:
¿Puedes entender una pregunta tan difícil cuando ni siquiera tienes un conocimiento sólido de los conceptos básicos? Pete levantó la cabeza y volvió a mirarlo. ¿Qué parte de esta simple pregunta fue difícil? El comportamiento del tirano era hoy sencillamente un misterio. Dijo fríamente, no me molestes cuando estoy estudiando. Justin se quedó sin palabras cuando vio cómo su hijo actuaba como si entendiera totalmente la pregunta cuando claramente no podía resolverla, y dijo, bien, haz lo que quieras. Vería por sí mismo cuánto tiempo podría Pete seguir fingiendo. Después de la cena, Justin, perplejo, se sentó en el estudio. Su hijo obviamente se había estado comportando de manera muy adorable. Entonces, ¿por qué de repente se volvió reservado y taciturno otra vez? Aunque ahora parecía más normal, por alguna razón inexplicable, Justin extrañaba la forma en que había engatusado y lo animado e ingenioso que había sido anteriormente. Cogió su móvil y llamó inmediatamente al médico de cabecera. Preguntó, ¿por qué la personalidad de Pete cambia de un lado a otro? El médico pensó por un momento y respondió, tal vez algo lo había desencadenado previamente, provocando que su personalidad cambiara. Un desencadenante. ¿Qué podría haberlo desencadenado? ¿Podría ser esa mujer? Abajo. Nora se vayó y se durmió profundamente inmediatamente después de regresar. Con su teléfono celular en la mano, Cherry se sentó en el sofá y jugó con Chester. Chester estuvo tan hablador como siempre mientras jugaban. Él dijo, ¿volviste a discutir con Justin? Ese comportamiento no funciona con él. ¿Por qué no engatusas en su lugar? Además, Justin no logró encontrar al doctor Anti hoy, por lo que está de mal humor. ¿No lo estás pidiendo simplemente al hacer eso? Estaba buscando al doctor Anti. Cereza quedó atónita. Miró la cama del dormitorio y preguntó, Chesty, ¿por qué papá busca a Anti? Chester respondió, ¿no es obvio? Es para ti. Antes de terminar, sonó el timbre. La señora Louise estaba ocupada en la cocina, así que Cherry saltó del sofá y caminó hacia la puerta. No pensó mucho y abrió la puerta de inmediato. Justin estaba actualmente afuera de la puerta. Quería intentar pedirle a Nora nuevamente que subiera a cuidar a su hijo. Se preparó para hablar cuando se abrió la puerta, solo para ver a Cherry de inmediato. La voz suave y tierna de su hijo hizo que la ira de Justin se desvaneciera lentamente y no se atrevió a sermonearlo más. Suavemente dejó a Cherry en el suelo y la abrazó con fuerza por los hombros mientras decía, no abandones el piso superior tan casualmente, pase lo que pase, Pete. Estaba temblando. Como heredero de la familia número 1 de Estados Unidos, mucha gente tenía los ojos puestos en los Hunt. Justin había sido secuestrado antes cuando era un niño y solo había logrado regresar con vida después de pasar por el infierno. Los acontecimientos casi lo habían traumatizado. Por eso había trabajado tan duro todos estos años para proteger y ocultar a su hijo del ojo público. Pero, ¿cuántas veces Pete había visto a Nora Smith? Sin embargo, se había escabullido escaleras abajo. Y lo más aterrador fue que ni siquiera se dio cuenta. ¿Qué pasaría si ella tuviera malas intenciones o si alguien lo secuestrara en el camino escaleras abajo? Las consecuencias. Ni siquiera se atrevió a pensar en ello. Sintiendo el miedo inexplicable de su padre, Cherry de repente lo abrazó y le dio unas palmaditas reconfortantes en el hombro. No lo haré más, papá. La suave y pequeña figura en sus brazos hizo que Justin se pusiera rígido nuevamente. Esta era la primera vez en todos estos años que su hijo había sido tan cariñoso con él. Las turbulentas emociones de Justin se calmaron gradualmente cuando percibió el leve aroma a leche de ella. Suspiró profundamente, a modo de compromiso, dijo, si realmente te gusta tanto la señorita Smith, podemos dejarla venir aquí para pasar un tiempo contigo. Cherry se quedó sin palabras. Al ver que había pasado por alto el tema con éxito con su padre, Cherry miró el libro a medio completar sobre el escritorio y se preguntó, ¿dónde está Pete? Mientras tanto, Chester, a quien los otros dos habían descuidado, estaba actualmente en el sofá de la sala y dudaba de sus elecciones de vida. Hace 2 minutos, estaba jugando con el líder de su equipo cuando de repente escuchó la voz enojada de Justin y las llamadas de ayuda de su sobrino. Como su compañero en el juego, Chester tenía que defenderlo. Por lo tanto,
A pesar de que tenía mucho miedo del tirano, aún así se había apresurado con la intención de salvar a Pete del peligro. De esta manera, Pete probablemente lo regañaría con menos frecuencia durante el juego, ¿verdad? Pero al final, lo que vio fue que Pete estaba sano y salvo mientras hacía su tarea. Capítulo 27. Pete. La princesita. La mirada en los ojos de Nora se agudizó instantáneamente cuando escuchó esto. Una chica que salía y regresaba con ropa diferente. Ahora, esto sin duda era algo serio. Al ver que mamá había empezado a sospechar, Pete miró a la señora Louise con calma y respondió: No, no lo soy. ¿Lo recuerdas mal? La señora Louise vaciló cuando vio lo seguro que estaba. ¿En realidad? Pete luego cambió de tema. Imitó la forma de hablar de Cherry y dijo: Vete a la cama, mami, yo también iré a jugar. Su hija se comportaba un poco raro, pero Nora simplemente tenía demasiado sueño. Incluso su mente estaba totalmente aturdida. Ella asintió y dijo: Está bien. Volvería a ajustar cuentas con Justin después de despertarse. Secuestrar a su hija de su casa sin siquiera saludarla era absolutamente intolerable. Esta vez durmió profundamente hasta el mediodía del día siguiente. Cuando Nora se despertó, vio un mensaje de texto de Lisa que decía que su tía estaba despierta y que quería que la visitara junto con Cherry si estaba libre. Nora fue a lavarse primero. Pero cuando salió, vio a la señora Louise mirando a su hija otra vez. La señora Louise, que sostenía un hermoso vestido de princesa, estaba tratando de convencer a Cherry para que se lo pusiera. Ella dijo: ¿Por qué no te pones esto, Cherry? Estás visitando a tus mayores, por lo que debes vestirte apropiadamente. Pete permaneció inexpresivo mientras miraba el vestido rosa abullonado. Sintió que probablemente moriría de vergüenza si se ponía el vestido. Nora frunció el ceño y preguntó en voz baja: ¿Puedes decirle a mamá por qué no quieres usar un vestido de princesa hoy, bebé? Aunque Cherry tenía ropa de niño, en el fondo, en realidad era una princesita. A ella le encantaba disfrazarse más cuando tenía que visitar a sus mayores. Al ver que Nora se había vuelto un poco sospechosa, Pete solo pudo apretar los dientes y quitarle el vestido a la señora Louise. Como era otoño, el vestido incluso venía con un par de calzas blancas. Pete se quedó sin palabras. Entró al dormitorio, se puso el vestido con mucha dificultad y luego volvió a salir. Cuando vio la expresión de satisfacción de Nora, exhaló un suspiro silencioso. Por el bien de su reunión como familia, realmente estaba haciendo mucho. Cuando vio que su hija parecía como si ya ni siquiera pudiera caminar correctamente después de no haber usado un vestido de princesa durante tanto tiempo, Nora decidió simplemente levantarla. Luego, ella se fue. Cuando entró al pasillo, inconscientemente ocultó el rostro de su hija. La madre de Nora había fallecido apenas un año después de su nacimiento. Solo dejó atrás sus últimas palabras que le prohibían comportarse de una manera que mostrara sus habilidades. Debía mantener un perfil bajo y ser sencilla y mediocre hasta que adquiriera la capacidad de protegerse. De lo contrario, estaría en peligro. No sabía a qué tipo de peligro se refería su madre, pero siempre había seguido sus instrucciones. Esto la llevó a desarrollar el hábito de ser cautelosa y discreta. Los dos bajaron las escaleras y tomaron un taxi hasta el hospital. Cuando llegaron, fueron directamente a la sala VIP. Irene, que tenía la cabeza vendada, ya estaba despierta. Un chequeo en el hospital demostró que no sufrió ningún daño cerebral. La operación había salido prácticamente a la perfección. Las miradas de preocupación en los rostros de Lisa y Will hace unos días ya habían desaparecido y estaban eufóricos de verla. Lisa incluso corrió hacia ellos y abrazó a Pete. «Eres cereza, eres tan linda y bonita». Pete se quedó sin palabras. En medio de toda la alegría y felicidad en la sala, de repente les llegó una voz hostil. «TSK, desapareciste durante la operación porque tenías miedo de ser considerado responsable y luego regresaste como una buena persona una vez que la operación transcurrió sin problemas. Nora, realmente eres muy intrigante». Lo que acompañó la voz fue una ángela de ojos rojos entrando. Tenía círculos oscuros bastante serios bajo sus ojos llenos de una mirada de odio. La escuela le había emitido una advertencia después de que el doctor Anti la expusiera el día anterior,
lo que le costó el título de graduada más excelente en la Facultad de Medicina de su universidad este año. Trató de incitar discordia entre Nora y los Black y dijo con odio: todo lo que hizo fue mover un poco los dedos y enviar un correo electrónico a Auntie, y todos ustedes ya están tan agradecidos con ella. Si realmente se preocupara por tía Irene, no se habría ido durante la operación. Como paciente en cuestión, tía Irene definitivamente estaría triste, ¿verdad? Tan pronto como el pensamiento se formó en la mente de Ángela, escuchó a Irene decir: gracias por lo de ayer, Nora.